Bienvenidos al canal El latido de sí mismo. Hoy voy a empezar diciendo que el ser humano es un enfermo. Solo cuando el locutor mental, lo que llaman el testigo, se disuelve en lo que ya eres siempre, dejas de estar enfermo. El cuerpo nunca está enfermo. No hay enfermedades. La enfermedad es este yo soy que aparece en forma de ser humano. Entonces, hablar del sueño profundo, de eso que siempre somos, que ni despierta ni duerme, está muy bien. Pero parecemos ser. Entonces, ahora voy a poner una conferencia de Vicente Merlo a trozos que he juntado porque me parece muy interesante. No estoy de acuerdo en muchas cosas a las que dice Vicente Merlo, ni tampoco el amado Pedro, y muchas cosas sí. Y el que está o no de acuerdo, pues no existe, entonces no tiene ninguna importancia. Cuando yo se funde con uno mismo, que ya es, pues no hay ni opinión, ni respeto, ni discriminación, ni interpretación. Solo la mente interpreta. Y la enfermedad, pues, ¿qué es? Hay que interpretar el síntoma. Y la medicina tradicional, pues, solo funcionalmente la ciencia quiere curar el síntoma sin interpretarlo, sin sanarlo de manera holística. Y bueno, hablo un poco de todo y de nada, ¿no? Pero aquí no hay acuerdo ni desacuerdo con nadie, porque no hay nada ni ha habido nada nunca. Es decir, todo es él. Es decir, ahora no es que, como dice Mastor, mi hijo me dijo, oh, ya te he vendido la moto Vicente Merlo. No, Vicente Merlo no existe, ni la moto tampoco. Simplemente son palabras que surgen, que si no hay una percepción o no entiendes el idioma, pues, ¿qué son? Nada. Aquí estamos intentando interpretar los símbolos y la conciencia abarcada que somos, pura, no tiene estos filtros cerebrales, y aquí Vicente diferencia la meditación esencial de la integral, y es muy interesante lo que explica, sobre todo después también toca el tema de la mente y la conciencia, que en Occidente parece que sean lo mismo, y la función cerebral reductora del cerebro, que es un receptor de esta funcionalidad que llaman intertubus y tal, pero la conciencia no muere nunca, lo que muere es el cuerpo. Entonces, adelante la conferencia. Bienvenido al canal, Vicente. Conectar con la meditación, porque podríamos decir que una manera de entender la meditación con terminología hindú es justamente mirar en el horizonte de la identidad entre Atman y Brahman. ¿Qué es Atman y qué es Brahman? Dicho muy sencillamente, no traduzco, sino que interpreto. El Atman, para empezar, es el fondo de nuestro ser y de cualquier ser. Es el corazón metafísico, espiritual, de todo lo que existe. Y Brahman es algo así como el fundamento de todo lo que existe. ¿Cuál es la afirmación central, la experiencia mística o yógica o gnóstica de las Upanishads? Que cuando miro, quizás a través de la meditación, pero no solo a través de ella, en el fondo de mi conciencia, que raro que todavía no hubiéramos pronunciado el término conciencia, cuando miro en el fondo de mi ser, por cierto, vuelvo a Raymond Panikar, ser, en el sentido profundo que tiene también Occidente, por ejemplo en toda la escolástica, es un posible equivalente homeomórfico de Atman. Por tanto, el Atman es lo más profundo de nuestro ser, es nuestro ser, es el fondo de mi conciencia, es lo que descubro cuando voy atravesando esas capas, esas cosas de las que habla Taittiriya Upanishad y llego al fondo de mi ser, al fondo de mi conciencia. ¿Pero qué es lo que encuentro cuando llego al fondo de mi ser? Al fondo de mi conciencia, cuando he trascendido mis sensaciones, mis emociones y mis pensamientos. Descubro que mi conciencia no es mía, sino que el fondo del ser es el fondo de mi ser. Es decir, que no son dos Atman y Brahman, sino que lo que descubro es esa no dualidad
esa no distinción entre lo que desde la ignorancia, o para explicarlo, llamaba Atman, desde el punto de vista de que es el fondo de mi ser, o el fondo de cualquier ente, si me permitís esta expresión un poco filosófica, pero que hoy en día suena a otras cosas. La identidad, si queréis, la no dualidad, la no diferencia entre el fondo de mi ser y el misterio, o lo sagrado, de donde ha brotado todo. Eso quiere decir que el fondo de mi conciencia aparentemente finita es la propia conciencia infinita. ¿Os dais cuenta de lo que esto significa? Este es el escándalo que produjo cuando las religiones dualistas y las filosofías dualistas encuentran esta afirmación. ¿Pero esto qué es? Esto es el máximo pecado de orgullo, de endiosamiento. Porque espera, Atman no será el alma y Brahman no será Dios. ¿No serán equivalentes homeomórficos de lo que aquí es el alma y Dios? Y cuando los rishis upanishádicos nos están diciendo que en el fondo de mi alma no encuentro, sino que descubro que el Atman es Brahman, ¿qué están diciendo estos? Que son Dios, yo soy Dios. Cuando el ego dice yo soy Dios y se lo cree es lo peor que puede ocurrir. Solo aquello que está más allá del ego puede decir con razón Aham Brahmasmi, yo soy Brahman. Se ve con esta formulación más filosófica, sin utilizar palabras sánscritas, en el fondo de mi conciencia descubro que habita, que soy, que me habita, y es lo que soy, la conciencia infinita, la conciencia absoluta, Brahman. Y por tanto soy Sat Chit Ananda, que es Brahman, es inefable, ¿cómo no? No se puede explicar, no se puede decir, pero si algo tenemos que decir, diremos que es Sat Chit Ananda, ser puro, Chit, conciencia pura. Pura quiere decir aquí, no que vegetariana, vegana, sino que carece de contenidos concretos. La mente es una modalidad reducida, limitada de la conciencia. Ese ha sido uno de los grandes errores, de las grandes confusiones en buena parte de Occidente, identificar mente y conciencia. Ya no te digo si lo que identificamos es cerebro con mente y conciencia, que desde esta perspectiva, luego vamos a ello si queréis, serían tres realidades bastante distintas, aunque en nosotros como seres humanos se entremezclan y están estrechamente unidas. Por tanto, tenemos que en el mundo del yoga, aunque hemos empezado por estas primeras intuiciones metafísicas que comenta la Katha Upanishad, dice que la Adhyatma Yoga consiste en que la mente se funde en el Atman. Toda nuestra actividad mental, Chitta Vritti Nirodha, estaréis pensando los más yógicos, cuando la mente cesa en sus movimientos, es como si toda esa energía que estaba en funcionamiento, cual Shakti activa danzando la danza del Shiva Nataraja, se recoge y la mente descubre lo que es en el fondo conciencia pura, lucidez silenciosa. Y a partir de esa conciencia pura, que es lucidez silenciosa, puede articularse un mecanismo que es la mente. Y si estamos encarnados, esa sustancia mental, esa estructura mental, se expresará y estará estrechamente relacionada con nuestro cerebro fisiológico, pero con tres realidades distintas. Conciencia, que es lo que esencialmente somos. Mente, como una estructura a través de la cual se expresa conciencia, pero reduce su intensidad, podríamos decir. Y cerebro como aparato neurofisiológico a través del cual lo expresamos en esta realidad tridimensional. Doy un salto para no hacerlo muy largo. Si aquí está la expresión que siempre se ha dicho que es una ética del deber. No entro en matices, porque el deber dharma de la Bhagavad Gita es el dharma de castas. Por eso Krishna le dice a Arjuna, tu dharma, tu deber es guerrear. ¿Por qué? Porque eres un kshatriya. No porque tu alma individual ha encarnado en una casta determinada,
y por tanto tu dharma, tu función social y tu deber es guerrear. Yo siempre digo que la esencia del karma yoga puede verse fundamentalmente en lo que dijo ese gran karma yogi que todos conocéis, que es hágase no mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque la esencia de toda acción es la voluntad, lo que quiero hacer. Por tanto, fijaros que trazo el puente entre el karma yoga y el bhakti yoga. La esencia del karma yoga sería que la voluntad como raíz de todas mis acciones la pongo en manos de lo divino. ¿Por qué? Porque hay una entrega, porque hay una devoción, porque hay una veneración, hay una entrega absoluta a lo divino. Por tanto, el karma yoga será tanto más comprensible y más fácilmente realizable cuando sea también un bhakta, un devoto, aunque esta palabra ya sé que a la mayoría nos suena un poco rara hoy en día. Esto es lo que Gandhi unificaba también. Gandhi era no solo un gran karma yogi, como demostró su acción en el mundo y su influencia enorme en la independencia de la India, sino un verdadero devoto de Krishna o de Rama. Sabéis que cuando aquel de la extrema derecha política y religiosa del hinduismo le dispara los 2 tiros, ¿cómo muere? Diciendo, ¡Hey Rama! Su devoción, al menos en ese momento, estaba con Rama, aunque era un enamorado de la Bhagavad Gita, igual que del Nuevo Testamento, y muere invocando a Rama, símbolo de lo divino. Samadhi puede traducirse como contemplación. ¿Contemplación de qué? Samadhi sería la esencia de la meditación. Como mañana veremos, sabéis que hay 3 conceptos muy ligados. Dharana, concentración. Dhyana, meditación. Y Samadhi, contemplación. ¿Contemplación de qué? O bien contemplación intensa de cualquier objeto, interno o externo, o lo que es más importante, una contemplación sin objeto. Propondré que un tipo de meditación, no el único importante, quizás la meditación esencial, a la que entro dentro de poco, es esa contemplación sin objeto, sin simiente. Pero voy a intentar más bien utilizar un lenguaje libre de palabrejas sánscritas e hindúes, aunque sea para captar lo fundamental de lo que creo que es la concepción hindú. A mí me gusta distinguir, y mañana profundizaré en ello, entre meditación esencial y meditación integral. Muy brevemente cada uno. La meditación esencial, que sería la esencia de meditación, es tan sencilla que no hay que hacer nada. Me gusta decir que meditar es descansar. Descansar en el ser, en el Atman, habíamos dicho. Se ve esta idea central de que meditar no es un hacer más, no es hacer nada con el cuerpo, no es hacer nada con las emociones, no es hacer nada con la mente y con los pensamientos, no es querer con la voluntad pretender algo, es descansar en el centro de nuestro ser, descansar conscientemente en lo que somos. Detrás de esta aparente sencillez hay toda una antropología y toda una metafísica y toda una concepción del mundo para dar sentido a esto que quien lo escuche desde fuera y no esté ya mínimamente introducido dirá, bueno, este señor acaba de decir una tontería que no dice nada, ¿no? Como que descansar. Pues ya descanso cuando me voy a dormir, ¿no? Con una relajación profunda. Pero bueno, quiero dar por supuesto, o bien que compartimos un mínimo lenguaje, o bien que en el diálogo, que rogaría que surgieran los aspectos más críticos, si se quiere, profundizamos en ello. Por tanto, que conste que la esencia de la meditación, al menos en el sentido, esencia en el sentido de lo importante, lo que creo que es el descubrimiento primordial de la meditación, es descubrir el Atman.
Y para descubrir lo que somos, no podemos hacer nada. Al contrario, es la percepción y la experiencia clara de que cualquier cosa que yo haga, cualquier técnica que aplique, cualquier práctica, cualquier pretensión, cualquier movimiento, me alejará de lo que quiero descubrir. Por tanto, no hay nada que hacer. Es permanecer consciente, lucidez silenciosa, trascender la identificación con aquello con lo que hasta ahora nos habíamos identificado. Normalmente creemos que soy el cuerpo y nos preocupamos muchísimo del cuerpo, a ver este pelo, cómo me lo arreglo para que me quede más bonito y a ver qué me he visto. Y está muy bien la preocupación por el cuerpo, siempre que no sea lo esencial. Las emociones lo mismo, las emociones constituyen el campo de batalla de nuestra vida y llámesele inteligencia emocional o como se quiera, el trabajo con las emociones o ver cómo vivimos ese riquísimo mundo emocional es importantísimo, pero sin perdernos identificándonos con las emociones. Si no, nos llevan al huerto, somos expertos todos en esto, así es que no hay que desarrollarlo mucho. Pensad cada uno en aquella emoción favorita en la que se pierde, en la que la conciencia se obnubila. ¿Por qué? Porque me ha secuestrado esa emoción y me pierdo en la emoción, dejo de ser yo. No sé, un ataque de ira, de celos, de rabia, cada uno buscad el que vuestro favorito. Pero allí toda mi conciencia está estrechada, reducida, identificada y perdida con un movimiento emocional a veces terrible. Tan terrible que la maté porque era mía. ¿No? Entonces, la pasión, en sentido negativo, es que llego a perderme tanto en la emoción que se obnubila mi razón y mi conciencia. Meditación esencial. La meditación esencial es la conciencia del silencio que decíamos antes. Shankara dice en una Upanishad, el Atman es silencio. Pero claro, el silencio es una metáfora que puede no decirnos nada. El silencio no es nada. Bueno, sí que es nada. Es no thing, como les viene también a los ingleses decir, ¿no? No es ninguna cosa. Es la realidad que queda cuando no hay otra cosa más que conciencia silenciosa, sin límites, con esa experiencia central, que no esperéis a tenerla mañana sino ahora, de que mi conciencia es una esfera, con esa preciosa metáfora del cristianismo, en la que el centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. O nos instalamos en esa verdadera identidad más profunda, el Atman, el ser, que trasciende el ego. Qué curioso, creo que tampoco había utilizado el término ego, quizá porque se utiliza tanto que ya no sabemos lo que significa, o cada uno entiende cosas distintas, y no estaría mal retomarlo. Pero en principio, la meditación esencial es instalarse en el Atman, es descubrir que soy el Atman más allá de todo lo otro que he creído ser. Y allí no hay tiempo, ni hay espacio, por tanto no tengo prisa, ni en terminar, ni en empezar, porque no hay nada que terminar, ni nada que empezar. Estoy en el ser, Sat, que es conciencia pura, Chit, y que es gozo puro, Ananda, Atmananda, el Ananda, el gozo, la dicha del ser, del Atman. Pero bueno, eso es lo que somos. No estamos aquí solo para liberarnos del samsara. Para eso ya estábamos allí. Hemos venido a otra cosa. Hemos venido primero a intentar no perder del todo aquel estado
de Samadhi en el que nuestro ser profundo está constantemente. Pero al venir aquí, fijaros, nuestro maestro Platón, volviendo a la filosofía, decía, sabéis que Platón hablaba de la reencarnación, aunque en nuestra filosofía occidental se le ha ido recortando porque sonaba tan raro que parece que no sea importante, pero no se entiende nada de la filosofía de Platón sin aceptar su teoría de reminiscencia y su idea de la reencarnación. Sabéis que Platón decía que cuando el alma, en terminología platónica, cuando el alma va a encarnar, metafóricamente bebe de las aguas del río Leteo, olvida y olvida. Olvida sus vidas anteriores, olvida lo que es como alma y se identifica con el cuerpo, con el carruaje. Metáfora que está tanto en Platón, en el Fedro, como en una Upanishad. Somos que olvidamos al nacer lo que somos. Pues bien, decía, meditar sería, en primer lugar, meditación esencial, recordar lo que somos. Pero segundo, no estamos aquí solo para recordar lo que somos, estamos aquí para muchas más cosas. De ahí la meditación integral. Muy brevemente, y vamos terminando. Por meditación integral entiendo que una vez instalado, más o menos, en la meditación esencial, en el ser, no perdida mi conciencia y embotellada en los pensamientos y en las emociones, sino lo que sería la verdadera autoconciencia. La conciencia es autoconciencia. La conciencia es consciente de sí misma, de manera natural. Aunque no haya objetos, mal que le pese a Husserl y a todos los fenomenólogos que decían que la conciencia es siempre conciencia intencional, conciencia de... Desde el punto de vista del yoga o del hinduismo sería, ¿no? La conciencia pura no necesita nada más para ser consciente. Es consciente de sí misma. Y esa es la belleza del silencio, que en el silencio la conciencia que soy es consciente de sí misma, o bien simultáneamente con más cosas, pensamientos, sensaciones, emociones, o si por un momento cesan, Chitta-Vritti Nirodha, todos los procesos psicológicos, la conciencia sigue estando, no solo sigue estando ahí, sino que esa presencia, Purusha, casi me atrevería a traducir Purusha como presencia, esa presencia del Purusha brilla más que cuando está oscurecida por pensamientos, emociones y sensaciones. Pues bien, primero, recordar lo que somos, pero una vez, más o menos, presento lo que sería el ideal y luego lo realizamos cada uno y en cada momento en la medida en que puede. Pero instalados en nuestro ser central, en la meditación integral, descubrimos un mundo de cosas que podemos hacer en meditación que no se limita a lo que es la meditación esencial. Por ejemplo, puedo hacer muchas cosas con la mente, pero ahora ya no es una actividad involuntaria, no deliberada, sino que descubro que mi mente es como un bisturí que cual cirujano experto puedo utilizar con toda precisión. Por ejemplo, puedo visualizar y empiezo a descubrir el poder de la imaginación creadora, el poder de la visualización creadora. Fijaros, ¿por qué he insistido antes en que no merece el nombre de meditación integral cuando empiezo a hacer cosas? Si vuelvo a perderme en las cosas que hago. Por tanto, es como permanecer permanentemente consciente de que yo soy el Purusha, el Atman, y a partir de ahí, ese sujeto autoconsciente está utilizando la imaginación creadora. Con el pleno convencimiento ahora, o creencia, igual me da para el caso, de que mi pensamiento tiene un poder creador, primero en los mundos sutiles, pero que luego se materializa. No hace falta haber leído El Secreto ni haber visto la película de ¿Y tú qué sabes? Con el americanismo excesivo que existe, aunque la forma pueda repeler, y a mí me repele en ocasiones, hay una verdad importantísima. Es la verdad del inmenso poder de mi imaginación creadora. Esto no es una ocurrencia New Age
en el peor de los sentidos, el término New Age. Y ya me he encargado de defender lo que entiendo por el buen sentido de New Age en un libro que no he traído, pero que es la llamada de la nueva era, sino que está en todo el hinduismo, sobre todo tántrico, y en todo el budismo tántrico, la importancia de la visualización, incluso en el Hatha Yoga Pradipika, y en todo, porque bebe de toda la revolución tántrica, meditar, dhyana, significa sobre todo visualizar. Por tanto, no lo desarrollo, pero se ve, ¿no? En la meditación integral el pensamiento pasa a ser un instrumento precioso, pero lo está manejando el sujeto autoconsciente. Con las emociones lo mismo, no lo voy a desarrollar mucho, pero entonces uno se da cuenta de que si su anahata se abre, su corazón sutil, puede convertirse en un canal de expresión de una ananda transpersonal, de un gozo transpersonal, de un amor transpersonal, de una paz transpersonal. Y entonces en la meditación puedo sentirme ese canal a través del cual se está expresando con la confianza en que las energías sutiles son reales y quizás más reales que lo físico visible, y por tanto no solo con la mente estoy haciendo algo, sino que puedo, sin identificarme, sin perderme con ello, utilizar también mi capacidad de expresión afectiva. Último ejemplo que pongo, para no agotar todas las múltiples dimensiones del ser humano que pueden entrar en la meditación integral. El sonido, el poder del mantra. Entonces uno utiliza el mantra convencido, consciente de su poder transformador. Y transformador ya no tiene sentido en la conciencia, no tiene las fronteras del cuerpo, es una conciencia sin fronteras. Las fronteras del aura incluso no son las fronteras del cuerpo. Por tanto, la transformación de esa vibración sagrada, que es un mantra auténtico, está produciendo una profunda transformación energética, no solo ¿dentro de qué? De mi cuerpo, no es solo dentro de mi cuerpo. Somos campos de conciencia-energía que pueden ser cada vez más amplios y que se interpenetran constantemente. Por tanto, está produciéndose a través del poder de la frecuencia vibratoria una profunda transformación. Con el cuerpo también podemos, uniendo visualización, emoción y frecuencia vibratoria, armonizar y sanar el cuerpo. Pero no lo desarrollo más. De momento era solo ver la diferencia entre lo que llamo meditación esencial y lo que llamo meditación integral. Y ahora la estrecha relación entre los tres conceptos que parecían tres mundos distintos. La meditación, no solo como esencia del yoga, como una parte importante, sino casi como metodología de toda una filosofía. Como si la meditación en nuestro laboratorio interior pudiéramos experimentar y establecer los fundamentos a través de la experiencia yógica, de la experiencia mística, de la experiencia meditativa, de toda la reflexión filosófica que ahora podemos montar a partir de esa experiencia profunda. Por tanto, no son tres cosas distintas, sino que la filosofía puede aprender mucho del yoga y de la meditación, y la meditación puede ser parte importante del yoga y de la construcción de toda una filosofía integral que se aproxima a esa Sofía perennis de la que hablan algunos, no solo a esa filosofía perenne, que no deja de ser una formulación intelectual, sino a esa Sofía perennis, a esa sabiduría perennis, a esa gnosis, por fin no he desarrollado el término gnosis, que es más la experiencia y la realización que la formulación intelectual de en qué consiste esa sabiduría. Una importante aportación es que también habla de los sonidos, los mantras, bueno, un poco de todo, nada. Y bien, acabó la exposición, la ponencia de Vicente, esta introducción, muy interesante la diferencia de la mente, que reduce la conciencia, parece reducirla, y el cerebro, que es la función de plasmar aquí, pues, la función, que no es una funcionalidad inerte, sino un sentido metafísico. Es correcto,
Para mí esto es correcto, tiene un sentido. Es que en definitiva somos buscadores de sentido aquí en la vida. Todos somos buscadores de sentido, hasta que el buscador desaparece en eso que ya es, que ya eres, que no has de hacer nada para ser lo que ya eres. Esta lucidez, conciencia pura, del sueño profundo que ya somos siempre, que ni despierta ni duerme. Y lo que parece despertar es pues el significado, la interpretación, la conciencia, la mente, el símbolo, para jugar a lila seriamente o simplemente pues de manera completamente desinteresada. ¿Qué más da? Un fuerte abrazo de Bufón CT. Música. Do you know who I am? Have you any idea who I am?